Pues, ¿cómo ves esta semana todo lo que ha estado pasando en, Como de que tú, pues, en México, Latinoamérica, sobre todo? Ahora sí, entre Trump más débil, ya las noticias regionales comienzan a salir y locales, claro. pues Primero los yo sismos, no, ¿no? lo que sí puedo comentarte es que la barra de noticieros y de blogs, bien aburrida, ¿eh? Ya puro palero de un lado o de otro. Pues es normal, ¿no? Si nada más hay dos líneas de opinión, la 4T y la que va en contra de la 4T, pues no hay mucho que ver aparte de esa línea. Pues había algunos que querían salirse de lo rutinario, ¿no? Hacían comentarios internacionales, o históricos, pero no, ahora me cuesta mucho trabajo detenerme en algún sitio, ¿eh? Y no importa la tendencia, ¿eh? Tanto unos como otros. Se repiten mucho. Esa es mi impresión. Pero, ¿cuál sería o qué se debería de hacer para que fuera diferente? Aparte de una oposición que realmente fuera oposición, ¿no? Porque ahorita, pues ya nada más es un dime y direte, utilizando Sí, ya ves. conceptos políticamente correctos y pues nada más, ya no hay mucho que discutir. Inclusive, antes uno decía, voy a ver tercer grado por morbo, ¿no? No, pues ahora hasta ya aburren porque pues tan pocos argumentos ya tienen los de la oposición, Exacto. que cada ratito pues te vas a dar cuenta que van a estar cayendo y cayendo y cayendo ante sus propias trampas, ¿no? Entonces ya es así como de, es lo mismo. No, además repiten lo mismo. Ya son clichés. Y, y hay varios programas que dicen que son mesas de debates, ¿no? No, hay, por ejemplo, los que veo que se mantienen hasta con las mismas frases y repiten una y otra vez, son los del PRI, ¿eh? No sé cuántas veces repiten huachicol, narcogobierno, narco, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya, Ujú. no importa quién, si sea el presidente del partido o cualquier otro correligionario, más o menos repiten el mismo rollo. Y cuando les hacen preguntas concretitas, responden generalidades diciendo exactamente lo mismo. No, es que estos corruptos del gobierno, bla, 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 bla. Hay un abatimiento de la calidad del mensaje político, ¿eh? Yo creo que es con objetivos de que se despolitice el ciudadano, ¿no? Otra vez. Pues yo creo que en el fondo eso es lo que logran, ¿no? Que caigan en el Porque, hartazgo. ajá, exacto. Sí, porque ahorita ya las discusiones se vuelven como si habláramos de fútbol, como antes se decía, ¿no? No hables de religión, ni de política, ni de fútbol, porque todo era o el bueno o el malo, ¿no? Cualquiera que haya sido uno o el otro. En el Pero fíjate 2018 que, ya no eran un bueno y un malo, ya había más cosas, pero bueno, desde el supuesto yo soy 132, pero eh, ya ahorita ya de tantos temas que se podían hablar hace que exacto, ya 10 años se podrían, no, 8 años, quizás 7 años,
ahorita ya nada más se queda en estos dos temas de quién es el bueno y el malo. Y nada más para sazonar, pues la propaganda estadounidense. Y ya. Que también es muy repetitiva, ¿no? mm, es demasiado. Yo por eso lo que hago es ver béisbol cuando hay oportunidad. No, fíjate que estoy retomando lecturas con el propósito de hacer artículos para el periódico. Entonces, o me llega un libro recientemente publicado y si me interesa, me lo echo y ya con eso publico alguna nota. Lo que sí me ha parecido algo satisfactorio es que puedo leer un libro con cierta rapidez, ¿eh? Ya le encontré la manera de encontrarle la sustancia a los libros, identificar el tema, el problema, las hipótesis, los argumentos, etcétera, etcétera, las fuentes. Ya me resulta hasta cierto punto sencillo hacerlo. O sea, de que ya no hay tantos distractores, ya estás mejorando en tus métodos. No, fíjate que eran mejores antes porque todo el tiempo lo estaba haciendo, todo el tiempo. Pero hubo un momento en el que dejé incluso de leer porque encontraba cómo sustituir el tiempo de lectura escuchando algunos planteamientos de este o aquel opinador. Pero como ahora ya casi se repiten, dije un día, no, voy a volver a leer, que cuesta trabajo, ¿eh? Quien perdió el hábito de la lectura, creo, le cuesta trabajo recuperarlo. Y además, porque todo tiempo de lectura es tiempo no invertido en otras cosas, ¿no? Si un libro te va a llevar 20 horas, 10 horas, el tiempo que sea, pues es tiempo que no vas a dedicar a ninguna otra actividad. Y por eso es que resulta a la larga la lectura una actividad costosísima, porque además de invertir tiempo, inviertes para adquirir el libro, ¿no? Y están caros. Algunos. Cada vez están más caros, ¿sí? Sí, sí. Y luego también vas a las librerías. Sí, por ejemplo, ahora está la feria del libro, ahí en el Zócalo. Y hay un montón de libros, sí, pero pocos stands son atractivos, ¿no? Incluso para un comprador como yo, me asomo y veo dos que tres cosas o tres espacios y veo que casi es lo mismo. La sorpresa para mí ahora es que te hacen paquetes de libros sin que tú veas qué libros contiene el paquete. Y todos los paquetes, creo que a 100 pesos o a 50 pesos, algo así. Sí, inviertes poco, pero no sabes qué te vas a llevar. Algo tipo cajas misteriosas de Amazon, cosas así. Ándale, exactamente. Nadie los quiere, pero pues ya te lo dan así en paquete y pues lo que caiga. Sí. Que A normalmente mi no son hija, cosas muy buenas. A veces uno por ahí. mi hija, 2 o 3 veces ha comprado esas cosas, han resultado chafísimas. Normalmente son estafas en ese tipo de cajas de Amazon. En los libros no sé, pero me imagino que debe ser algo Igual, parecido. es igual. Es quitarte tu dinero.
Así que ten- dinero que a veces cuesta más tenerlo o guardarlo que gastarlo. pues de hecho es que el sistema está organizado de tal manera es que el dinero que te llegue, gástalo cuanto antes. Y si no tienes dinero, pues endeúdate. No sé si hay estudios de cuánto asciende, por ejemplo, en México en este momento, la deuda, la deuda de los consumidores. Yo creo que sí se puede saber, tomando como referencia, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Pues es que ya últimamente se están utilizando más. Pues es que Quizás ya te no las se usan de ofrece manera irresponsable. Pues es que son cada vez más gratis, son cada vez más más fáciles. accesibles. Sí. Y y pues sí, no pagas supuestamente anualidad, pero después sí. No, 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 de que te cortan la cabeza, te la cortan. Y es que muchos de las mercancías ya no tienen invertido mano de obra. O sea, las mercancías resulta producirlas cada vez más barato, ¿no? Lo que significa poner mercancías sin mano de obra, baratas y que afectan las plazas de trabajo. Bueno, Entonces depende, ¿no? consumes, no, pues, O sea, por los ejemplo, yo productos son cada veo vez de menor calidad. que veo que hay, por decir algo, información de en cuánto sale un pantalón de mezclilla en las maquilas, ¿no? Digamos 20 pesos, te lo venden a 200 pesos. Pero el costo es de 20 pesos. Y así recuerdo que alguien me comentaba que en el comercio toda mercancía debe ser multiplicada, su precio o su costo debe ser multiplicado por 3 para ser vendida. O sea que si algo a ti te la venden en 2 pesos, pues dalo a 6 y sales ganando. Entonces un auto, pues de hecho lo adquieres, el costo lo pagas con, con el primer pago que haces, aunque ya lo que te dejan a plazos para pagar, ya son ganancias. Con esta política, cada vez hay un mercado más restringido. O sea, como no hay asalariados, pues tampoco hay compradores. Muchos que se dedicaban al campo, pues ya son de vida urbana, Y ya no quieren trabajar el campo ya. ya. Los que sí veo, digamos, consolidados, porque pues digamos sí hay para ellos todavía, es el de la industria de la construcción. Y esto porque el Estado pues está construyendo muchas, por ejemplo, casas, ¿no? Hospitales, escuelas. Entonces los albañiles sí tienen trabajo y no mal remunerado, ¿eh? Bueno, porque las leyes todavía lo permiten. Apenas estaba platicando con un arquitecto y dice que, digamos que todavía en construcciones menores, o sea, pues, una casa o algo así, una Sí. remodelación o eso, a veces no es necesario la intervención de un arquitecto, ¿no? So- eh, Bueno, a veces ni siquiera para una construcción básica, o sea, como que nada más pides tu permiso
pero y los maestros albañiles con la experiencia que tienen, pues trabajan. Pero lo que sí ya es obligatorio son para construcciones ya comerciales o industriales. Pero eh, sí, afortunadamente sigue habiendo trabajo porque las reglas todavía no han sido tan rígidas como sí en otros oficios, pienso. Pues algo pasa que aquí junto a mi casa, no sé si te acuerdes, había un terreno baldío. Ajá, sí. Ya no hay, ya no existe ese terreno. Construyeron dos casas. Y entonces, una cuadrilla de albañiles, pues levantó las casas. Y me llamó mucho la atención porque en una primera etapa había un albañil joven, albino, y una chica, también muy joven, que los ayudaba a lo que hacían cualquier otro albañil, ¿eh? Entonces, haciendo amigas con ellos, platicando, y todos eran de la familia. O sea, es una cuadrilla familiar. Entonces, si alguien consigue una construcción, se jala a los demás. Y puede ser que el cálculo, el levantamiento del plano y eso, lo haga un profesional, puede ser. No, debe hacerlo, porque si no, no lo autorizan. Pero todo lo demás, como tú dices, con la supervisión del nuestro albañil, pues ya la hicieron. De hecho, los que menos comprometidos están directamente con la obra, o sea, de que se ensucien la ropa y las manos, son los arquitectos. Los ingenieros un poquito más, sí se meten para incluso revisar y hasta para convivir con los albañiles, ¿no? Pero todos los demás está a cargo de los albañiles. Recuerdo que en una plática que tuve con el maestro albañil de estas casas, le decía, porque me pidieron permiso para guardar aquí sus herramientas en mi casa. Pues yo les dije que sí. La bronca es que me tenía que levantar temprano para abrirles el portón y pudieran sacar sus cosas. Y me tenía que esperar para que por la tarde nuevamente abrirles el portón y las guardaran. Entonces muchas veces no podía hacer cosas porque tenía yo que cumplir con mi compromiso con ellos, ¿no? De guardarles sus cosas. Entonces un día platicando con el maestro le decía que yo, sinceramente, cuando salgo a recorrer la colonia o Puebla, digo, yo casi no veo casas. O sea, siempre me estoy imaginando a quienes las construyeron. Entonces veo que siempre hay albañiles. Y como por mi casa hay empedrados, calles empedradas, le decía, a ver, muchos vecinos quieren que les cambien el empedrado por asfalto. Yo no. Frente a mi casa lo hicieron, pero fue con tiempo de Marín porque todos los demás sí. Yo, aunque me opuse, no pude hacer nada. Pero todavía en la colonia hay calles empedradas, ¿no? Si tú ves poner el asfalto, pues es en un 2x3 que se hace el trabajo. Pero te puedes imaginar cómo hacer esa calle con piedras irregulares, de tamaños distintos, y que más o menos al terminar, pues se sienta parejo.
Sobre todo se hizo para las carretas y para cuando el rey, si llegaba a transitar por estas vías, lo hiciera en carreta, ¿no? Por eso muchos caminos empedrados se conocen con el nombre de Camino Real. ¿Por qué Camino Real? Bueno, porque se pensaba que por ahí pudiese transitar el rey si se le pegaba la gana, ¿no? Y las piedras hablan. Bueno, claro, te tienes que imaginar el diálogo. Pero si te planteas, ¿qué me puede decir una piedra? ¿Qué historia me puede contar? Se te ocurren muchas. Y dependiendo de la piedra que pises, por ejemplo, es una historia que te cuenta la piedra, que se te ocurre contar. Entonces, hay maquinaria cada vez más complicada, más difícil de adquirir, complicada de manejar, pero siempre, siempre hay albañiles, siempre. Yo creo que se puede sustituir un albañil en las casas prefabricadas, ¿no? Ahora, lo que sí es de notar es que, por ejemplo, las casas en México, pues son hechas con material sólido, ¿no? Tabique, piedras. En Estados Unidos muchas casas son prefabricadas, la mayoría, y con madera, y a veces madera de no muy buena calidad, ¿no? Es que ahorita que mencionabas todo esto, me viene a la mente las casonas en el centro histórico. Sí, Cómo es que algunas todavía siguen de pie, otras se niegan a caerse y unas de plano están ya pues como terrenos baldíos, ¿no? Ya abandonados esos terrenos. y hay muchas casas Pero abandonadas que no se caen. Están esperando que se caiga porque resulta muy costoso el permiso para demoler. A veces no hay permiso por el valor de la casa, de la casona. Entonces dejan que se caiga solita para después construir. Pero pueden pasar 100 años y no se caen las casas, ¿eh? Se deterioran, cada vez están más feas, pero muchos de sus muros resisten. Así está pero la algo que me he cosa. estado preguntando es que no se supone que hay un apoyo por parte de la UNESCO para poder apoyar a los que tienen un inmueble histórico, o solamente es un discurso. Porque yo pensaría, digo, por ejemplo, en tiempos de Moreno Valle, cuando destruyó casi casi la casa de, ¿cómo se llama? La que está ahí La 4. En el en bulevar. ajá, que bueno, digamos que una de sus entradas era ahí en el Sí. barrio del artista, para hacer lo que en Ajá. ese entonces quería hacer el cablebús, ¿no? Decía Así que no, es. que ese edificio había perdido ya, a menos que intentaran reconstruirlo, pues este apoyo de la UNESCO. Pero no sé en qué se basa ese apoyo, porque yo lo que veo es de que sí hay hasta donde tengo entendido, sí hay un apoyo económico, pero pareciese que lo administra solamente, en este caso, por ejemplo, no sé si el municipio, el estado o algo federal, pero no llega a manos de, por ejemplo, alguien que diga, ¿sabes qué? Sí quiero mantener esta casona por cuestión histórica, ¿no? O sea, tendría que haber más facilidades, pienso yo. Sin embargo, yo lo que he escuchado es lo que mencionas. Es muy caro un permiso para hacer una remodelación o
Inclusive las condiciones que te piden para hacer una reconstrucción moderna es de que la fachada se mantenga. Y eso es bien complicado a veces. Y no solamente eso, tú dices una forma tramposa de mantener nada más la fachada. No, la ley establece que algunas casas deben conservarse tal y como están. Mira, por eso, y eso hice varios programas cuando trabajaba en Radio Boab, con dueños de ex haciendas, con el asunto del mezcal, logré reunir a varios propietarios de antiguas haciendas en Puebla. La mayoría eran tapatíos. Tapatíos que llegaron y compraron la hacienda, la ex hacienda. Comprada la ex hacienda, contrataron a historiadores, por ejemplo, para que encontraran la información básica del inmueble. Con qué materiales estaba construido las partes, las habitaciones, qué sembraban, o sea, cuál era la vida de la hacienda, ¿no? Hasta aquí estoy hablando de inversión. Una inversión para comprar la hacienda. Una inversión para conocer del pasado de la hacienda. Y ya con esta información se contrataba pues lo que fuera necesario para reparar las cosas, incluso hasta con los mismos materiales con los que originalmente se había trabajado. Se cosecharan los mismos productos que existían cuando la hacienda funcionaba. Y ya con esta inversión, sí podían dedicarle una parte, y es lo que tú puedes ver en muchas ex haciendas, una parte para hotel. Obvio que la ex hacienda no fue diseñada para ser un hotel, pero ya reconstruida, ya legitimado su rescate, se solicitaba permiso para que una parte, no toda, se dedicase al hotel, ¿no? Ujú. Y hacer los cambios pues, que un hotel requiere, pero una parte de la hacienda. Y por ejemplo, como yo los convoqué para que hablaran del mezcal, muchos de estos que adquirieron las haciendas sembraron maguey, porque pues el maguey era lo que se trabajaba, ¿no? Y se producía pulque. Entonces, incluso muchas de estas casas, aprovechando el pulque, producían licor de maguey. Que yo creo que mucho de ese licor de maguey es lo que ahora son las marcas de mezcal poblano. Mientras esto hacían muchos, les digo, tapatíos, y después yo iba caminando por la calle, pues como habían dicho cuál era su lugar, de los que compraron predios aquí en Puebla, o saliendo de paseo, visitando las haciendas, veía la notable diferencia que había entre estas haciendas intervenidas, te digo, con capital tapatío. Ya se te prenderá tarde o temprano el foco de cuál era la procedencia de este capital, ¿no?
¿Por qué los tapatíos tenían mucho dinero? Bueno, haz un esfuerzo de imaginación y probablemente llegues al resultado correcto. Pero a diferencia de otras ex haciendas que seguían estando abandonadas, estas eran todavía de poblanos. Y se quejaban ahí del programa. ¿De qué? De que no recibían apoyo del gobierno. Entonces no invertían porque el gobierno no los ayudaba. Los otros compraban la hacienda en las circunstancias en las que estuvieran, invertían y pues también aprovechaban para hacer negocio, ¿no? Y el negocio que más, los negocios que más proliferaron fueron la hotelería y la licorería. Entonces eran dos actitudes, una, digamos, procapitalista, yo llego con recursos y hago, y otra, digamos, pro-tradicionalista, espero que hace el gobierno por mí para yo hacer lo que me corresponde. Pero pues, los gobiernos no tienen dinero como para eso. Pues sí, no. Pero muchos poblanos no querían vender sus haciendas, ¿no? Todavía eran haciendas. Estaban esperando, así como pasó con muchos inmuebles del centro de la ciudad, su deterioro, derrumbe para construcciones, digamos, modernas. ¿Sí te acuerdas del Hotel Guilford? ¿Qué es el Hotel Guilford? Pues un hotel hecho de jaulas. O sea, este tipo de construcciones que son cúbicas y uno encima de la otra. ¿Qué otro inmueble se destruyó? Sanborns. Sí, si tú caminas por Puebla, te vas a dar cuenta que hay muchos parches, que hay muchos pegotes de construcciones que incluso se mutilaron, o sea, se tumbaron para construir cosas modernas, entre comillas, y conservar otras con el sabor de la construcción original. Allá en la avenida de La Paz, no sé si te acuerdas de Teléfonos de México. Sí, sí. Mantuvieron solamente la fachada, ¿no? Y todo lo demás son construcciones más recientes. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, las vecindades. Muchas vecindades fueron modificadas y ahora son construcciones que yo conocí y que están transformadas ahora. Son algunos edificios de la UAP que originalmente eran casonas. Después se convirtieron en vecindades. Y después la UAP compró para pues, rehabilitarlas como espacios escolares. Si tú ves el patrimonio de la UAP, del centro histórico, pues son casonas coloniales. La mayoría. Sí, Inclusive aunque parecen modernas, están remozadas para que se vean más recientes, pero algunas son imposibles, siguen con muros gruesos. Pues sí, casonas antiguas. Sí,
Así es. Incluso eso dificulta mucho, sobre todo, por ejemplo, el internet. Con Sí, este grosor de exacto. paredes luego no pasa, ¿no? Entonces tienen que estar poniendo antenas prácticamente por salón. Ay, no. Así es. Sale carísimo. Pero, o sea, lo comento porque, eh, así como en el 17, bueno, yo recuerdo que la Facultad de Psicología cerró y tardó años, ¿no? O sea, ¿qué fue en el 17? Creo que el año pasado abrieron puertas. Todavía no para uso, pero sí ya para que los visitantes pudieran entrar, y ver cómo quedó después de de la remodelación. Pero imagínate, fueron 8 años para que, pues digamos, lo dejaran lo más seguro posible, me imagino, porque eh, se hablaba de que los pisos, que la mayoría son de ladrillo, de traves, de estos como de madera, pues yo creo que muchos, si de por sí no se podían tocar, eh, pues yo creo que tuvieron que hacer un gasto para poder o mandarlos a reparar para mantenerlos los originales, o de plano cambiarlos, ¿no? Porque este sí se tardaron años en abrir las puertas de nuevo. Insisto, no sé si ya haya alumnos como tal ahí en la Facultad de Psicología, No pero creo ajá. porque adquirieron un edificio propio, ¿no? No, 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 no me he dado mi vuelta por ahí. Pero ya Pues tenía su yo edificio sabía que propio. estaban rentando, ¿no? Bueno, estaban rentando ahí por Analco. Ajá, así es. Bueno, más bien a un lado del parque de Analco primero. Ahí que sería la 9 o la 7 Oriente. Pero Ahí ahorita ya la que están tiene. en ese bulevar que baja que baja pues sí, de lo que es la Cocota. Bueno, a 4 calles del Cocota. Ese bulevar que baja de que sería la 16 18 Norte o 18 Sur hacia el Boulevard 5 de Mayo, Sí, a Nalco. Pero no sé si es propio. no, Yo lo ahí que sé sí es de que ya. estaban rentando y pues estaban en ese tiempo pues ocupando espacios compartidos con otras facultades en CEU cuando fue lo del sismo. Ahorita no sé cómo esté la facultad de psicología. No, pues yo tampoco sé cómo está el asunto. Pero bien, estamos tratando de imaginarnos las dificultades para rescatar, inmuebles, ¿no? Coloniales, o ni tan coloniales, del siglo XVIII, siglo XX, ¿no? Ahí por Analco, por Xonaca, hay muchas casas abandonadas. Yo siempre pienso, si tuviera dinero me compraba esta casa y la... Sí, bueno, puro sueño guajiro. No, y las que quedan todavía, eh, que ya no son del siglo XVIII, o sea, como dices, son algunas del siglo XX, que en su 19, momento 20, fueron sí. modernas, ¿no? Bueno, a mí me tocó entrar a casas ahí por que sería la 7 Sur, que digamos que ya son construcciones mucho muy recientes. Os hablo quizás de los años 50, 60, 70 para acá. Eh, pues quizás por fuera se ve normal, pero por dentro ya también están muy deterioradas. Y las usan de vecindades. Aunque son casas propias, sale también muy costoso, pues el mantenimiento, porque uno, la zona, es un lugar muy desgastado,
pasan muchos carros en algunas partes, sobre todo es una calle principal. Vemos ahorita, por ejemplo, la cuestión de los baches, el riesgo, ¿no? De algunas pardas, de algunas casonas que se fueron construyendo después, este, junto a estas casas, pues ya más modernas, ¿no? Y que otras, pues simplemente las dejaron así, y que es un riesgo tanto para los que tienen como los tienen como casas vecinas como para los Sí, transeúntes, ¿no? Entonces, yo he visto ahorita, por ejemplo, quienes hacen sus vlogs en YouTube con V, cuando vienen a Puebla y andan en la noche, ya el centro histórico es un desierto ya en la noche, o sea, ya hay colonias en las periferias que se ve más movimiento, más vida que el propio centro histórico. Yo me acuerdo que cuando iba a la prepa, a principios del 2000, eran las 10 de la noche y todavía veías gente caminar en algunas calles. Había negocios abiertos hasta las 9 10 de la noche. Eh, o sea, era otro ambiente distinto, ¿no? Ahorita, eh, pues cierran a las 7 8 de la noche. Los que cierran más tarde solamente son en calles principales como la 5 de mayo, 16 de septiembre, quizás algunas de la 2 sur, 2 norte, algunas que van hacia el bulevar cerca del Parián. Pero del otro lado, del lado que sería poniente, pues prácticamente de las 5 ya no hay nada, o sea, ya de ahí hacia la 11 está desierto. Y pues solamente la Palafox y Mendoza o la Reforma, no, Reforma, pues es donde hay un poquito más de vida, pero aún así hay negocios, sobre todo que son de bancos, tiendas y todo eso, pero cierran también temprano. Cosa que hace veintitantos años era de, son las 7 de la noche, ahorita vengo, voy rápido al centro. Todavía me da tiempo ir, comprar algo y agarro el último transporte a las 10 de la noche. No, ahorita son 8:30 y ya no encuentras transporte a veces. Ya ha cambiado mucho el no, centro histórico de Puebla. sí, un cambio notable fue precisamente el vaciamiento de las vecindades. Ajá, O sea, el centro tenía vida porque gente vivía ahí. exacto. Ahora les ofrecieron casas nuevas en los Infonavit y muchos decidieron. Pues sí, las condiciones en las que vivían y en las que iban a vivir eran notablemente distintas. Pero fue una política pública esa, ¿eh? De vaciar las vecindades. Porque si bien algunas de ellas, o a lo mejor todas, pagaban renta, era una renta ridícula, ¿no? ¿Por qué hablo de rentas ridículas? Yo conocí a una persona que vivía en la parte alta del edificio donde estaba este, antropología, ahí en el centro. Una terraza. Era su casa, enorme. Pagaba creo que 50 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque hubo un congelamiento de rentas, pues los 30, los 40 por ahí. Entonces, por ley, ya no se podía cobrar más de lo que en ese momento se estaba cobrando. Se congelaban las rentas. Por eso muchos dueños de vecindades las abandonaron. Esa es una razón, ¿no? Pero, ¿cómo vaciar las vecindades? Pues el Estado les propuso
cambiarse pues, a los Infonavit. Uno de los primeros que recibieron el impacto fue el de la Margarita, ¿no? Algunas personas que fueron mis cuates de vecindad o de la vecindad que estaba junto a la mía o a la otra calle, muchos terminaron yéndose a Infonavit, la Margarita, ¿no? Entonces, por eso es que el centro de Puebla de pronto dejó de tener vida. Y se asocia la vida del centro con el comercio. Y además esto que tú mencionas, pues voy al centro, que sea antes. Ahora, por ejemplo, alguien de la Infonavit, cualquiera. No, pues vamos al centro a ver qué encontramos. Pues el regreso ya va a ser en taxi. ¿Cuánto Bueno, cobra un taxi? no, pues sí, ya cobra mínimo 90 pesos, 120 pesos o más, depende de la hora. Entonces, pues ya la gente no se acerca al centro, ¿no? A menos que viva cerca de donde pasa el Metrobús. En fin, podemos hablar. ¿Tu referencia es Puebla qué? ¿De los años 90? Pues finales de los 90, principios del 2000, más o menos. Fíjate. Mi referencia, Quizás... ah, mi referencia es de los 50, 50, 60 y para adelante. Cuando se construye el bulevar, que fue en el 62, se empezaron a sentir los cambios. Pero lo que más colaboró para el crecimiento de la ciudad fueron los sismos. Muchos capitalinos que vivían en la Ciudad de México, pues entre otras cosas, o entre otras ciudades, se trasladaron a Puebla. Entonces fueron migraciones masivas. ¿Y esto en qué año yo noté que empezó a ocurrir? Pues en los 90, fíjate. Ahora a veces me voy con mis cuates o con mi hija que tiene auto, que plaza, un montón de plazas nuevas que están al sur, ¿no? mayoría. Ya me parece una ciudad totalmente, ya para mí no es Puebla eso, ¿eh? Me perdería. Y a la inversa, si me quedo por ahí un rato, me tengo que regresar en taxi. A fuerza. Y son distancias enormes, ¿no? Y como tú dices, tarifa nocturna es más alta. Pues terminamos hablando de la condición urbana de la ciudad de Puebla. Sí, sobre todo porque viene septiembre, que no es que sea tradicional, pero hay algunos años donde, pues sí, ¿no? Tiembla. Y ahorita que ha estado este fenómeno muy presente, pues se podría hablar de que es cerca, ¿no? En este caso Venezuela, Colombia, ahorita No, pues Guatemala. es la franja, ¿no? Sí, Del perteneciente Pacífico. a el cinturón de fuego, ¿no? Del Pacífico, exacto. Pues Entonces sí, sí llega a preocupar un poco
porque todo esto que envuelve al Océano Pacífico, es, que es una gran placa, grandísima, por cierto, eh, pues nos conecta con lo que para nosotros viéndolo desde el Atlántico, pues está del otro lado del mundo, ¿no? Porque el Océano Pacífico está, pareciera inmenso, pero Es la, no tanto. es la falla de San Andrés. Por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque los geólogos mencionan que no, que son placas diferentes a la, o en este caso específico de Venezuela y Colombia, son otras placas distintas y no necesariamente las que corresponden o se relacionan con ese cinturón de fuego, pero algo está pasando. Sobre todo algunos volcanes han activado. Entre ellos el Popocatépetl hace un par de semanas aumentó su actividad, ahorita ya está más relax. Pero sabiendo que viene septiembre, en ocasiones uno llega a recordar sismos importantes, ¿no? Nomás dos, Desde dos el ochenta veces, y dos cinco veces. por lo menos, no, ya por lo menos en Puebla, eh, los más recientes ha sido el del 17 y por ahí se me olvida uno que hubo unos años antes, que sí fueron más o menos intensos. De ahí quizás el del 85, ahí sí no lo recuerdo, pero sí también se sintió en septiembre. Y bueno, de ahí ya cambian algunas fechas, ¿no? Pero sobre todo este mes que viene, pues muchos ya, sobre todo los más jóvenes, ya lo relacionan así como de septiembre, va a temblar. Aunque ya los que nos ha tocado otros sismos, sabemos que puede ser en cualquier temporada del año. Ya los rancianos. No, pues en cualquier momento puede temblar. De hecho, tiembla, ¿no? Sí, todo el tiempo, Algunos sobre todo tengo, en Oaxaca, Chiapas, principalmente. que no lo sintamos es otra cosa. Pues es que se supone que la alerta sísmica se activa a partir de la escala 5 de Richter, pero si son menores a ello, prácticamente no No, pues no. amerita alarma. Sí te avisa la aplicación, bueno, a mí me ha tocado ver que la aplicación, y creo que hasta Android trae como que algo ya nativo para que te llegue ese tipo de noticias, eh, te enteras, pero normalmente te dice, es un sismo, el cual probablemente no, ni siquiera sea perceptible, ¿no? Tu zona. Y dices, ah, bueno, te tranquiliza. Pero últimamente ha fallado, por ejemplo, han ocurrido dos sismos no fuertes, pero sí que han superado esta escala 5 Richter y no hay notificación. Entonces sí preocupa un poco si esta aplicación está funcionando o se han modificado los rangos o algo está pasando, pero que pues nos hace pensar, ¿no? Aunque también pues ves las grandes diferencias que hay de un México que pues sobre todo del centro sureste, ¿no? Que estamos más acostumbrados a ese tipo de fenómenos, pues hasta hacemos simulacros, es casi parte de nuestra cultura, ¿no? Sobre todo en épocas de educación básica, de hacer simulacros, de el famoso no corras, no grites, no empujes, este que ya prácticamente es de todos los días, que no vimos por ejemplo en Venezuela, que no vimos ahorita en Colombia, donde muchos, recuerdo yo, me decía mi abuela, que cuando temblaba en lugar de salir del lugar te quedabas a rezar, ¿no? Y videos que salen ahorita en YouTube, pues se ve que muchos, sobre todo el último en Colombia, no salieron, sino se quedaron y empezaron a orar.
Entonces me acordé de eso que hacía, o me decía mi abuela que se hacía antes para que, pues, Dios viniera y calmara la tierra, casi casi. Entonces ves ahí también una idiosincrasia muy distinta sobre este fenómeno natural, del que pues sí tenemos experiencia más, porque como dices, ¿no? Aquí es más frecuente que en estos países que ahorita acabé de mencionar, ¿no? Principalmente los dos últimos más importantes, Venezuela y Colombia. ¿Cómo juegan Ahora las creencias ahí recuerdo también? lo que pasaba con las pandemias, que la gente se reunía en los templos para orar, pues más contagios había. Y todavía hay muchos que siguen actuando de la misma manera, ¿eh? A pesar de que hay información científica sobre esto y aquello, se aferra a pensar de la manera supersticiosa, ¿no? ¿Será cosa del poblano o será cosa del mexicano? No, yo creo que la superstición es universal. Pues, ¿cuántos millones de religiosos hay en el mundo? Cualquier religión. Sí, la mayoría, aunque se diga que no, pero sí termina siendo parte de una, eh, no, no quiero decir religión, pero sí de grupos religiosos que pues que encaminan sus creencias, ¿no? Hacia esta parte subjetiva del ser humano. Sí es. Pero No, sí, y a veces abiertamente supersticiosas, ¿no? ¿Cómo puede afectar un temblor los restos de 100 gentes, 1000 gentes, 5000 gentes? ¿Se va a calmar el temblor? No. Si está temblando, pues ya sabes cómo puedes resguardarte si tienes la oportunidad, ¿no? O puedes elegir en situarte en un espacio que corre menos riesgos que otros. Y de eso sí hay información. Si te paralizas, si te pones a rezar, digo yo, ¿eso qué? Yo creo que es creer, como por ejemplo un temblor, es una fuerza que supera al humano, pues ¿cómo podemos contrarrestar? Sacudiendo a una fuerza suprahumana, ¿no? A ver si se puede. Pero como sabemos que no hay casualidad entre un evento y otro, pues aunque creas y reces todo lo que quieras, no va a afectar, ¿no? pero algunos piensan que sí. Ah, no, Como dices, la esta cuestión de mayoría. las no, pero sobre todo en este tipo de fenómenos que no se pueden predecir, entre comillas, ¿no? Digo, hablo por ejemplo de una lluvia, que más o menos hay ciertas variables que te permiten saber si va a llover o no. eh, no sé, algún otro fenómeno eh, que hasta quizás no de la naturaleza como tal, pero sí que tiene ciertos datos que te hacen predecir un poco cuál va a ser el comportamiento de alguna zona, de o sea, un montón de cosas que pasan. Pero el de los sismos específicamente es uno de los más complicados, ¿no? Porque inclusive el intentar hacer el estudio, es decir, si pudiéramos bajar a esas distancias, ¿no? De cientos de kilómetros, que es donde más o menos están ahí, eh,
pues teniendo lugar estos roces entre placas tectónicas, pues el solo hecho de hacer un pozo o cualquier otro eh, método para poder llegar a ese lugar, el simple hecho de imaginar llegar, porque digo, no creo que podamos llegar a cientos de kilómetros, a lo mucho, no sé, hemos llegado a 30, 40 kilómetros a lo mucho, pero imagínate a 200, 300 kilómetros, es prácticamente inimaginable por lo menos por ahora. Pero el intentar llegar a donde se conectan las placas, teóricamente hablando, pues puedes inclusive provocar que este fenómeno falle y muevas esas placas, ¿no? Por este tipo de No, estudios, ¿no? No, 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 es no, una no, o sea, energía terrible. no, sí, pero me refiero a que hay zonas que con un estudio podría uno decir, estas son lugares donde es importantísimo siquiera no tocar, o sea, no llegar ahí. Y otras que pues no pasa nada, no puedes llegar y ver su comportamiento sin ningún riesgo. Pero ¿cómo saberlo? Entonces, este tipo de fenómenos, aunque hay datos científicos, sigue siendo todavía, tiene ciertos rasgos especulativos, ¿no? Y entonces eso hace que las creencias y los que basan mucho a partir de ellos sus, eh, pues, no sé, ideas casi casi hasta bíblicas o míticas o de leyendas, ¿no? Por ejemplo, ahorita de si sale un pez que vive en las profundidades del mar, significa que va a temblar, ¿no? Dices, ajá. Bueno, eso funcionaba quizás hace cientos de años, pero ahorita, pues, ¿cómo sabemos que sí es cierto, no? Se tiene que estudiar. ¿Quién lo va a estudiar? Quizás nadie voltea a ver ese tipo de situaciones, ¿no? Pero muchos dicen, si pasa esto es por esto otro. Y pues es a partir de creencias que a veces coinciden. Y es lo que hace que pues estas se mantengan, ¿no? O inclusive se fortalezcan. Pero sí, específicamente los sismos, y por pequeño o gran dificultad que se tiene para estudiarlo y tener resultados palpables, ¿no? Nada más nos podemos basar en cuestión estadística, pues sí se presta al manejo de desinformación que pues a muchos ahorita los tiene nerviosos, ¿no? Cosa que no debería. Pero bueno, algunos sí comienzan a tener miedo, sobre todo aquellos que vienen de lugares donde no tiembla, ¿no? O como en España, ¿no? Que por lo general no tiembla o no tan seguido. Quizás pasan décadas para que llegue a temblar. Y ahorita cuando se da, se dice, no, es que esto es extraño, esto no debería estar sucediendo aquí. Cuando a lo mejor sí tiembla, pero no con la frecuencia como aquí en México, por ejemplo. Fíjate que algo simpático que he estado escuchando y leyendo es que mucha gente se queja de la intensidad de la alarma. Dice, nada más con la alarma tenemos para asustarnos. Sí, Debería ser más suavecita. No, pues entonces ya no sería alarma, ¿no? Creo que también buena parte de la calibración de la alarma, por eso falla, es porque se ha visto que la sola alarma causa problemas. Es como cuando en un cine la gente grita fuego, hay más muertos porque la gente pisa a otros que por el fuego mismo, ¿no?
la conducta del ser humano, y sobre todo así en manada, o en grupo, o en grandes conglomerados, es un factor que hay que tomar en cuenta. Y para tomarlo en cuenta, pues hay que acercarse al tipo de creencias que tienen, ¿no? Me contaba mi hermano que cuando se compró su primera computadora, Corona, por cierto, era de marca Corona, muy buena. Estaba en la tienda ahí en la 25, se llamaba Megabyte o Gigabyte, algo así. Estaba y que empieza a temblar. Dice, los trabajadores que vendían computadoras se hincaron y empezaron a rezar. Le digo, ¿y tú qué hiciste? Le digo, pues yo nomás, dice mi hermano, ya nomás me los quedé viendo. O sea, pueden estar en contacto con una mercancía que es producto de la tecnología y la ciencia. Sin embargo, sus comportamientos eran básicos, ¿no? No, pues pasa mucho también con las enfermeras, ¿no? Algunas, pues, bueno, a mí me tocó ver una en las del IMSS cuando temblaba, que algunas decían, por favor, con calma, bajen esto, lo otro. Pero había otras que daban el grito al cielo y corrían por todos lados. Entonces, eh, también depende mucho cómo manejen sus emociones, ¿no? Pero principalmente sus pensamientos, sus creencias a partir de lo que está sucediendo. Porque sí, es como mencionas, ¿no? Sobre el de la alarma. Eh, Parece ser que es mucho más perjudicial la alarma que el mismo sismo. Por eso a mí se me hacía atinado. Ahorita yo he visto que prácticamente me tocó cuando iba a prácticas hace algún tiempo y hacían simulacros. Estos letreritos de no corro, no grito, no empujo, pues ya prácticamente ni existían. No sé si porque ya se pensaba que era tan normal en algunos lados que ya estaba interiorizado, que pues ya sabían qué hacer los niños o que los papás ya le decían a los niños o los maestros, qué sé yo. Pero me acuerdo que eso se implementó, bueno, yo iba en la primaria y lo volvieron a reforzar cuando fue el despertar del Popocatépetl en el 92, si no me recuerdo. Y ¿por qué? Porque la única manera de combatir esa sensación de miedo, pues es la calma, ¿no? Es la tranquilidad dentro de pues todo el miedo que pueda haber alrededor. Porque si no, en manada, literalmente, si uno se cae, los demás también. Entonces, No pasan hay sobre él. que, si bien le va a la mayoría, pobre para el que se cayó, ¿no? Pero si no, también otros se llegan a caer y pues puede ser todavía más complicado. Entonces, muchos dicen, no, es que hay que salir rápido. Y, sí, rápido, pero no por ello significa atropellar al de enfrente o estorbarlo al de Ya no, atrás. Entonces, ya no piensas eso. Si lo piensas en instantes, que muchos prefieren, y es razonable, ¿no? Usarlos huyendo. O sea, es reaccionar sin pensarlo. Me resulta familiar eso, de hacer las cosas sin pensar. Por ejemplo, cuando conduces un auto. Si no sabes y estás aprendiendo, toda actividad dentro del auto la haces de manera aislada. Por ejemplo, te dicen, tienes que estar viendo los espejos laterales. Quien está aprendiendo a manejar, incluso hasta gira ligeramente la cabeza
para ver un espejo y luego para ver el otro. Esos son instantes mortales. Le dicen, tienes que fijarte en lo que está pasando atrás, ve tu retrovisor. Entonces hace un movimiento ligero de cabeza para fijar la vista en el retrovisor. Y antes, cuando no había autos automáticos, ten listos los pies, primero para quitar el acelerador, meter el clutch y el freno. Entonces tú dices, a ver, voy a meter el clutch. No, sin ver. Quien aprende finalmente a conducir un auto, hace todo sin pensarlo. Lo hace. Otro ejemplo son los videojuegos. Yo me acuerdo con mis hijos, me ganaban siempre. Yo predecía el movimiento que tenía que hacer. Sabía cuál era el que tenía que hacer. Lo pensaba. Pues mis hijos no lo pensaban. Actuaban y me ganaban. Entonces esa distancia que hay entre el cerebro y las manos es una enorme distancia, ¿eh? Que si no están bien sincronizadas y altamente entrenadas, pueden ser tu perdición. Para mí lo eran en los videojuegos. Pensaba la jugada que tenía que hacer y en esto ya estaba mi contrincante haciendo lo que yo estaba pensando hacer. Me ganaban. Entonces hay muchas cosas que uno aprende y que debe dejarse de pensar para cuando se ejecuta, porque si la piensas te mueres. Y es textual esto, muchos accidentes de tránsito, yo tuve algunos. Después te viene el sudor frío y dices, ¿cómo es que lo hice para no salir lastimado? No importa, lo que hice lo hiciste rápido y saliste del atolladero, ¿no? Mientras que así como manual, a ver, paso 1, no, ya te cargó. El manejo de las computadoras, ¿no? A lo mejor el manual te puede ayudar al principio. Después olvídate del manual. Hazlo. Si el diagrama de flujo te dice que 1, 2, 3, en ese orden, no. Hazlo. Y si te puedes saltar muchos pasos, hazlo. No siempre pensar resulta en beneficio del pensador, ¿no? Muchas veces de lo que se trata es de no pensar, hacer. ¿O cómo la ves tú desde la psicología? No, pues es la automatización de algunos movimientos. O sea, que yo creo que en cualquier oficio o profesión Exacto. o cualquier actividad lúdica, puede ser un deporte, aunque ya se profesionalizaron algunos, pero digamos que de esparcimiento, las habilidades se van desarrollando de acuerdo a la práctica, a la automatización, para que, como dices, ¿no? Ese lapsus de pensar sea para tomas de decisiones, más no para preguntarse cómo se hace, ¿no? El Y cómo se fíjate, hace ya lo tienes dominado, ¿no? si eso lo aplicas a la robótica, por eso a mí no me resulta difícil ver cómo el ser humano puede ser sustituido, ¿eh? Si en los seres humanos la automatización era signo de maestría, o sea, un maestro era el que hacía las cosas bien
y sin pensarlo. Bueno, por su entrenamiento y por la reiterada práctica, ¿no? Pues eso se puede hacer con los robots. Programarlos para que eviten todo este proceso cognitivo que los seres humanos tenemos, ¿no? Dicen que lo hagan automáticamente. Hasta la palabra es clave. Y efectivamente, pues en eso consiste el trabajo de un robot. Que no piense, que lo haga. Y si la inteligencia artificial está orientada para esos propósitos, pues el pensar será una función de cerebros biológicos que cada vez más están pasando al desuso, ¿no? O sí se usa, pero para fines no necesariamente constructivos, ¿no? Sino la mayoría son, pues, no sé, cada vez más básicos, sin un producto como tal, y que a veces, por eso pensamos que las inteligencias artificiales junto con la robótica, la mecánica, etc, 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 van a sustituir al humano. Aquí entonces tendríamos que, así como nos preocupamos que una computadora automatice algo, tendríamos también que comenzar a ver qué automatizaciones necesitamos nosotros, ¿no? Que contrapongan a esta, ¿cómo le podemos llamar? Una especie de automatización eh, basada en, ¿qué podríamos llamarle? Comodidad. Porque antes cualquier cosa que aprendíamos o que automatizábamos requería de un esfuerzo, ¿no? Ahora es, Por entre menos supuesto. esfuerzo, parece que es lo mejor, ¿no? O por lo menos es lo que las empresas, para cualquier tipo de producto, es lo que te venden, ¿no? Haz todo con menor esfuerzo. Antes era esfuérzate para obtener un resultado. Entonces se ha cambiado totalmente el discurso y eso a largo plazo estamos viendo ya sus consecuencias. Pues no solamente es el discurso. Mira, te pongo un ejemplo básico. Hace muchos años, pues era común ir a visitar a los compadres, bueno, mis papás. Vamos a ver al compadre tal, sutano, etcétera, etcétera. Entonces era ir a una población. Nosotros decíamos, vamos al pueblito. ¿Qué encontrábamos en el pueblito? Invariablemente, un riachuelo. Y no podía ser de otra manera porque sin agua la gente no podía vivir. Entonces los pueblitos estaban a la margen de ríos o riachuelos. ¿Qué más había? Pozos. Entonces la gente salía cuando necesitaba agua al pozo, ¿no? De pronto noté, porque lo experimenté, la gran diferencia que había entre sacar agua de un pozo a puro brazo, que había quien lo hacía, ¿eh? Y presumía de eso, no, yo puedo. De aquellos que aprendieron a usar poleas. Entonces pusieron una polea. Y entonces, en lugar de jalar para arriba, que es mucho más difícil, jalaban para abajo y subía el agua. Ya después, estudiando física, pues aprendí de que entre más poleas intervengan, menos esfuerzo humano
se requiere, ¿no? Claro que no puedes poner 100 poleas para sacar agua de un pozo. No, con 2 es más que suficiente. Bueno, veía cómo tendían las señoras la ropa en los tendederos. Cómo jalaban para subir el tendedero con la ropa húmeda que pesaba un montón y el esfuerzo que hacían para después fijarlo en una alcayata y que se mantuvieran arriba las prendas y recibir el sol. Después, ¿qué mínimo esfuerzo tenían que hacer para subir la ropa si el tendedero remataba en una polea? O sea, ¿qué quiero decir? Que desde el tiempo de la mecánica, el objetivo es que el hombre haga el menos esfuerzo posible. Claro que la mecánica está relacionada con esfuerzo físico. Ahora estamos con el esfuerzo intelectual. Lograr las cosas con el menor esfuerzo intelectual posible. Porque finalmente son energías. Es energía que se ahorra o se distrae para otras cosas, ¿no? Si es correcta la física, pues sabemos que la energía es la misma. Nomás hay que transformarla. Entonces, demasiada energía para lograr un propósito, pues puede distribuirse con la tecnología adecuada, la misma energía para distintos propósitos, ¿no? Yo así vi desde el principio a la computadora, ¿no? La computadora hacía mucha talacha que antes tenía yo que hacer usando mis manos. Sistematizar información se tenía que hacer en tarjetas, ¿no? Y se usaban tantas tarjetas como tu imaginación te daba para saber qué ítems tenías que separar, ¿no? Entonces los ficheros eran enormes. Casi podríamos decir cada ítem una ficha. Y así las podías intercambiar cuando fuera necesario. Pues todo eso ya lo hacía la computadora. Ya no tenías que hacer una ficha y buscar el lugar a donde la tenías que intercalar. No, la computadora lo hacía. Usaba ciertos códigos, claves, para decir esta ficha va en tal lugar, ¿no? En el C, que significa imaginación. La L no, porque la L significa alienación. Y así, automáticamente lo hacía la computadora. Yo dije, uy, qué fantástico esto. Tengo tiempo para otras cosas. Entonces invertía la energía que antes lo hacía para redactar tarjeta por tarjeta y buscar su lugar, que lo hacía la computadora, pues para tomar un café o ver un rato la televisión o leer un libro. O sea, hay rutinas que se pueden automatizar y simplificar. Tú dices que con la inteligencia artificial se trata de evitar esfuerzos humanos, sí. O sea, hasta donde se pueda. Yo creo que cada vez se va a poder más. Ya en el plano de la corporeidad, o sea, tu cuerpo ya no
requiere tantas energías para hacer cosas, porque te las resuelven los artefactos mecánicos. Pero ahora están los artefactos electrónicos, las computadoras, para reducir tu esfuerzo intelectual. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Uf. Yo creo que así como la mecánica cada vez se fue perfeccionando y fueron depurándose sus productos para evitar que el cuerpo humano se deteriorara haciendo esfuerzos que las máquinas podían hacer, pues lo mismo va a pasar con estas máquinas que llamamos computadoras. Fíjate, ahora que estuvieron construyendo las casas de junto, contrataron unas máquinas excavadoras. Y vale. En mediodía excavaron para que empezaran a poner los cimientos. Antes era todo pulmón, ¿no? Con pala y pico, sacar la materia, desplazar la materia que había en el lugar donde iban a estar los cimientos. Hoy, en un 2x3, pum, 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 y ya casi los cimientos estaban. Fue lo más difícil, porque llegaron las piedras sólidas, duras, para los cimientos, y estaban los pedreros devastando las piedras de manera tal que pues les fueran dando forma a la cimentación, y se va acumulando el desperdicio. Contratan otra máquina, llega y ¡zum! Vale, una máquina con un camión de remolque y recoger todos los desperdicios al camión no sé a dónde los iban a tirar, Nunca se me ocurrió preguntarles, bueno, ¿y todo esto a dónde va a parar? Lo que te quiero decir es que una casa que en otro tiempo hubiera tardado 6 meses para levantarse, en un mes ya estaba. Porque el esfuerzo físico fue sustituido por máquinas, ¿no? Lo mismo va a pasar con el esfuerzo intelectual. ¿Hasta dónde? Pues quién sabe. Ahora, los hombres hacemos por nuestra parte lo correspondiente. Si una parte importante era hacer hijos, ahora ya muchos ya no quieren. Y hasta lo ven como una parte muy divertida, el hablar de perros y gatos como de hijos, ¿no? Entonces dicen, no, yo no tengo hijos, pero tengo perrijos o gatijos. Y no vamos a tener hijos. Ya se comprometieron a eso. Si esta práctica se repite como se ha hecho en otros lugares, Europa, por ejemplo, pues llega el momento en que la pirámide demográfica se invierte, ¿no? Sociedades donde hay más viejos que niños. Y como los viejos tienen poco tiempo, pues de pronto las sociedades se van despoblando, ¿no? Ya los viejos se fueron y no hay niños que los sustituyan. Por eso no es gratis ese fenómeno demográfico. Y a la gente no se le obliga a no tener hijos. Ellos deciden. ¿Cómo la ves? Todo el panorama. En general. Sobre todo por lo último que mencionaste. Sobre todo. Pues se está pensando en colonizar. Ay, caray. Se está pensando en colonizar la Luna, por ejemplo.
Marte, que con estudios serios, ahora sí, eso casi es imposible. Es tan corta la vida del hombre que las adaptaciones que se requieren, por ejemplo, para viajar a Marte, pues requieren mucho tiempo. Adaptaciones que se tienen que hacer en la Tierra y paulatinamente en otras partes del espacio, ¿no? Para llegar a Marte. Cuando el hombre llegue a Marte, ya con el adiestramiento adecuado para poder desempeñarse en Marte, ya llegó a viejo. Y si mandan a niños, la atmósfera variable en la que el niño va creciendo, lo va a ir desarrollando un cuerpo totalmente distinto. Para cuando llegue a Marte y se adapta, ya el regreso a la Tierra es imposible, porque ya su cuerpo estará adaptado en otras circunstancias. O sea, yo en los cuentos de ciencia ficción de viajes nunca había encontrado esa variable, ¿no? Bueno, y cómo tiene que cambiar el cuerpo para poder desempeñarse en distintas atmósferas, ¿no? Y lo que se requiere en tiempo y energías y en gasto para hacer que haya hombres que se adapten en esas circunstancias, ¿no? En conclusión, ahora el último estudio que vi, es imposible que se llegue incluso a la luna, ¿eh? Pues eso de pisar la luna, pisarla y regresarse rápido, hasta por eso, por cuestiones científicas, dicen es imposible que el hombre haya pisado ya la luna. Fue un montaje. Nada más por la presión atmosférica que implica abandonar la nave, caminar por ahí, poner una banderita, regresar a la nave y volver a la situación, digamos, normal, terrestre, reproducida en la nave, ¿no? Entonces, por ahí dicen, esto es imposible. La colonización es imposible por nuestras propias limitaciones biológicas, ¿no? Entonces, es eso de que por mucho dinero que tenga un millonario anciano que esté esperando a que pueda viajar a la luna, ahora sí que es un sueño guajiro, ¿no? U otros que dicen, bueno, pues vamos a colonizar Marte. Hasta ahora, en las condiciones en las que nos encontramos, es imposible, ¿no? Sueños guajiros. El concepto de viaje a través del tiempo es imposible. Por lógica. Después del lunes sigue martes, a fuerza. Es una Es verdad, unidireccional, ¿no? exacto, es una verdad analítica. Después del lunes no puede venir el domingo. Es una contradicción. Como tú dices, es un flujo unidireccional. Entonces pensar en ir y regresar está bien, como ciencia ficción. Y probablemente se logre, ¿no? Es más, incluso yo digo que no. Por ahí alguien, creo que mi hija me decía de dos hermanos, uno que fue enviado a viajar por el espacio y cuando regresó, gemelos. Su hermano gemelo, que se había quedado en la Tierra, tenía un aspecto más viejo que el de él.
Y bueno, teóricamente sí, ya sabes que la velocidad, si viajas más cerca de la velocidad de la luz, tu cuerpo responde de manera distinta a si lo hiciera en el tiempo terrestre. Probablemente sí, en un viaje regreses, pero no a una fecha anterior, no. Ya la gente se habrá acabado. Tú, por la secuencia lineal, llegarás al tiempo que te corresponde, pero tu cuerpo habrá actuado de manera distinta. Y no sé qué tan cercano a la luz, a la velocidad de la luz, pueda soportar viajar el hombre, ¿no? Apenas estamos superando la velocidad del sonido, ¿no? Aviones ultrasónicos. Así que, querido Roberto, si estás pensando en un viaje a través del tiempo y el espacio, lamento decirte que es un sueño guajiro. Yo creo que así se va a llamar este podcast. Sueño Sueño guajiro. guajiro. Oye, la frase es bonita, ¿a poco no? Sueño guajiro. Sí. Me suena, bueno, a los guajes. Una salsa verde con guaje. Sí. Ah, pues al molde de caderas, Ajá, también lleva guaje. Por guajes. ahí uno que El otro, guasmo, ajá, el guasmole, exacto. los Ese que iba a guasmoles decir. son Sí, es riquísimos. si no lleva pues qué sería como una especie de Guajes pepita de es, semilla. yo incluso a veces los compro para hacerme tacos de guajes. Lo que pasa es que son muy pesados, ¿eh? Ah, sí. Pero me encantan los tacos. Fíjate, la receta para mí perfecta, chiles locos, ¿sí conoces los locos? Sí, sí, sí. Asados, limpiados, hacer los trizas, hacer rajas, y lo puedes hacer en 10 minutos, te preparas un taco, tú mismo. Yo llego a la estufa, pongo mi chile para que se hace, le pueda quitar Ajá. la cáscara, lo pongo en la tortilla en forma de rajas y le pongo sus semillas de guaje, ¿no? Y con eso, el cielo llega a mí. Ya le puedes poner un poco de guacamole, si tienes por ahí, o un pedazo de carne, lo que quieras, jamón, queso de Unos puerco, totopos por lo menos. frijoles No sé, cualquier otra refritos. cosa para acompañar. Sí, sí, Como no, le no, llaman, no, no, no. una guarnición, ¿no? Para acompañar. Ándale. Que pueden ser frijoles. Ah, Mm. ajá, exacto. Unos Fíjate que ahora frijolitos que fui a bien comer sofritos. con con estos exalumnos, sí me sorprendió que no hubiera frijoles. Nos dieron casi un cuarto de kilo de cecina, rellena de Ajá. queso, un poco de guacamole. Ese es el platillo fuerte, que fue precedido por una crema de acelgas, creo. Estaba sabroso, eso sí. Y ya con eso era más que suficiente para, digamos, cubrir eso que llamamos hambre, ¿no? Era mucha carne, fue mucha carne. Muchos hasta dejaron pedazos. Pero yo sí me lo acabé. Y nada más por pura maldad dije, oiga, ¿no tienen unos frijoles? No, no tenemos frijoles. Dije, ¿cómo?
Antes una comida sin frijoles no era comida. Me acuerdo que era, por eso se llaman, ahí cómo les dicen a los frijoles, los llenadores o algo así. Porque si había sido insuficiente la comida, te llenabas con frijoles, ¿eh? Bueno, aquí en la ciudad, pero en otras partes era, diría un tío que tengo allá en el pueblo de mi mamá. Decía, era el plato de inicio y el plato fuerte. O sea, puro Y unas frijol. buenas, y unas buenas rajas. Pero era puro frijol, ajá. Sí, 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 sí. Yo a veces cuando, bueno, ahora, bueno, lo que era impensable para una señora de aquellos tiempos, si les hubieran dicho que había frijoles en lata, les hubiera dado el soponcio, como decían. No, los frijoles tenían que hacerse y en olla de barro. Y si no, no eran frijoles. ¿No? Exacto, ¿no? Era cualquier Hoy otra ya te cosa. Y sí venden, tenías razón, ¿eh? ¿qué? Porque ya el ¿En frijol qué? ya no es puro frijol. Ahora viene con soya, viene con conservadores, viene ¿Sí? con color artificial. Ya, o Ya sea, no, vienen no es frijol, hasta, frijol. y ahora ya vienen hasta con tocino Ajá. y hasta en No, ya son bolsitas. frijoles tipo, bueno, frijoles negros, bayos, Sí, güeros, americano. O sea, ya viene de varios, ¿no? Pero como dices, ya vienen peruano, condimentados, ¿no? Que con chorizo, que con pollo, que con puerco. así es. Y pues Y hace fíjate mucho daño que, porque viene bien salado. y fíjate que una cosa que descubrí apenas hace 2, 3 años, que los frijoles que ofrecen mayores ventajas para conservar la salud son los negros. O sea, tienen compuestos que son muy redituables para la salud de quien los ingieren. No bayos, no peruanos, no, los negros. Ah, chihuahuas. Y son bien sabrosos, ¿no? Cuando niño a los frijoles refritos les decíamos chinitos. Entonces le decía yo a mi mamá, ¡ay, ya los frijoles chinitos! Entonces de los frijoles aguados se hacían los frijoles chinitos. Hoy vas al supermercado y ya los compras directamente. Pero pues, bueno, todo lo que se replica, ¿no? Para que... Yo creo que, bueno, por lo menos los que viven fuera de México dicen, por lo menos es, por nostalgia, algo que me recuerda a México, ¿no? Aunque los que estamos en México, pues no se acepta del todo, a menos que sea una emergencia, ¿no? O sea, pues ya ¿Qué? vete por una lata de frijoles. En este caso No, específico cada los vez hay frijoles, ¿no? más, ¿no? No, no, sí, 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 Pero, o sea, pero, por ejemplo, los tamales, cuando recién salieron, muchos los rechazaban. Ahorita ya se consume normalmente, ¿no? O sea, sí. No, pues todo lo que sale así de manufactura, pues no manufactura, sino en cantidades industriales, es rechazado al principio. Fíjate que una vez quise comprar una pizza de las que ajá. venden en el supermercado. La única vez. No más. No, 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 no. Fui a comer pizza, la última vez que fui a comer pizza fue en Amalfi. No sé si Ajá. te acuerdas de la Amalfi, que estaba ahí junto al Sol No, de Puebla. Ya a lo no, mejor entré, pero no me acuerdo del nombre del lugar. ya no. La última vez que fui Ah, ya el ya sé pan, cuál es. Estaba, no sé, sobre la 2 Sur, ¿no?
No, no, atrás no, de la está catedral. sobre sobre la calle donde estaba el Sol de Puebla, que es la 3 3 No, porque yo Oriente. entré a una pizzería que abrieron sobre la 2 Sur, no sobre la 3 No, Oriente. bueno, entonces sí era una de las mejores pizzas en Puebla. Pero la última vez que fui dije, no, ya no. Ya el pan estaba muy masudo. Cuando antes era finito, finito y crujía al morderlo, ¿no? ¡Cac! Estaba tostado. Yo creo que por eso los totopos saben tan ricos, ¿no? Sí, porque están doraditos, las Y tostadas. truenan. ¡Cac! Sí, 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 sí. Ay, no, pero pues Pues ya, mi mira, querido pasamos Roberto, de todo un poco de Puebla aquí hasta llegar a la comida. y ya hasta se me abrió el apetito. No, ya me están llamando para ir a cenar. Pues ahora nos tocó ir de aquí y allá de recuerdos. Y como dice el buen Roberto Coyomani, probablemente el programa de hoy fue construido con sueños guajiros. México, el árbol de los mil frutos, todos los miércoles. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.